¿Alguna vez reflexionaste sobre cómo la búsqueda incesante, ya sea de un futuro más próspero o de un consumo inmediato, no hace más que mantenernos persiguiendo un deseo que nunca se sacia y nos arranca el presente? En el episodio de hoy vamos a explorar la interconexión entre el capitalismo contemporáneo, la psique humana y el concepto freudiano de pulsión de muerte, entendiéndola como esa tendencia paradójica del ser humano a la repetición, al exceso y a la autodestrucción que convive con nuestro impulso vital. Un empuje hacia la descarga absoluta de tensiones, hacia el retorno a un estado cero, al silencio de toda necesidad. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y analista de acciones bursátiles, y esto es Psique Fibonacci, una invitación a pensar en lo que se esconde detrás de las decisiones financieras. Nos vamos a centrar en el fenómeno de la hiperactividad financiera, considerada una manifestación psicológica de la negación del presente y de la fuga hacia un futuro que nunca llega, una tendencia que supera la estrategia y la necesidad. Para entrar en este tema, primero vamos a examinar la naturaleza del tiempo y el futuro en el marco del capitalismo del rendimiento. En una segunda instancia vamos a analizar cómo esta concepción del tiempo se internaliza en la psique del individuo, generando una compulsión hacia una actividad incesante. Finalmente, vamos a conectar estos hilos conceptuales con la teoría de la pulsión de muerte de Freud, proponiendo que la hiperactividad financiera es una manifestación de la negación de la vida. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? La sociedad moderna, bajo la lógica del capitalismo del rendimiento, se transformó en una cancha de autoexigencia implacable. Como señala el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su influyente obra La sociedad del cansancio, pasamos de una sociedad de la obediencia, regida por el tú debes de las normas disciplinarias, a una sociedad del rendimiento impulsada por el tú puedes, de la auto-optimización. Este nuevo mandato que parece que te libera, en realidad crea una forma de autoexplotación muchísimo más sutil y dañina, porque no tiene límites. La persona que busca rendir todo el tiempo se convierte a la vez en su propio explotador y explotado. Y eso te termina dejando un cansancio profundo y un agotamiento total. Esta lógica se extiende al ámbito financiero, donde el valor de un activo o una empresa se encuentra en el devenir, o sea, en la promesa de un crecimiento futuro, en lugar de residir en el presente. Entonces, el capital termina siendo, por definición, una entidad que se reproduce a sí mismo a través del tiempo. Y su esencia es dinámica. Su valor reside en una expectativa de rendimiento. En este caso, una acción de una empresa no vale por lo que es hoy, sino por lo que se proyecta que va a ser el día de mañana. Esta orientación constante hacia el futuro distorsiona nuestra percepción del tiempo. El sociólogo alemán Hartmut Rosa conceptualizó esta dinámica en su teoría de la aceleración social. Rosa identifica tres dimensiones de esta aceleración: la tecnológica, que corresponde a la velocidad de las comunicaciones y el transporte; el cambio social, que corresponde a la obsolencia de las normas y los valores; y crucialmente, para nuestra discusión, la aceleración del ritmo de vida. El capitalismo ha creado una lógica que comprime el presente, transformándolo en un mero punto de transición hacia un futuro siempre inalcanzable. Nosotros, como inversores en este marco, fijamos nuestra atención en la proyección de rendimientos, en la optimización de activos y en la anticipación de movimientos del mercado que ocurrirán el día de mañana, el próximo mes o el próximo año, en lugar de habitar el presente. Lo esencial a tener en cuenta es que esta orientación exclusiva hacia el futuro tiene consecuencias perjudiciales
que se sustentan en un sesgo cognitivo fundamental, el sesgo del presentismo, que a pesar de su nombre se manifiesta en la sobrevaloración de las recompensas futuras y en la devaluación de las recompensas del presente. Paradójicamente, este presentismo nos empuja a vivir de alguna forma siempre pensando en el futuro. Es la creencia de que podemos prever con precisión lo que va a suceder mañana basándonos en las tendencias de hoy, lo cual, a menudo, nos lleva a la falacia del control. Creemos que si analizamos suficientes datos, si realizamos suficientes transacciones, podemos de alguna manera dominar la incertidumbre inherente del futuro. Esta creencia, sin embargo, es una ilusión. La complejidad de los sistemas financieros y de la naturaleza caótica de los eventos impredecibles, los denominados cisnes negros por el autor Nassim Nicolas Taleb, hacen que el futuro sea imposible de prever. Entonces, este presentismo y la falacia del control funcionan como estrategias psicológicas, ya sea por ser sesgos cognitivos o mecanismos de defensa que nos ayudan a tolerar la angustia frente a lo desconocido y lo incierto. Por lo tanto, es bastante común que nos manejemos de esta forma en varios aspectos de nuestra vida. El resultado de esta obsesión por los rendimientos futuros es la aniquilación de la paciencia, la devaluación del presente y un constante estado de alerta que puede afectar nuestro sistema nervioso y producir, entre otras cosas, estados de ansiedad. El ocio, la contemplación, la simple espera, se perciben como lapsos de improductividad que deben ser llenados con alguna actividad en lugar de ser estados del ser. La inacción financiera es vista como una forma de fracaso, como una oportunidad de pérdida, y es acá donde surge la hiperactividad. Una de las formas en la que se manifiesta es en la necesidad de estar siempre conectados, de monitorear en tiempo real los cambios del mercado y de sentir que hay que hacer algo, cualquier cosa, para no perder una oportunidad. Es una compulsión que genera una sensación de agotamiento profundo, una fatiga que no está ligada a un trabajo físico, sino al constante estado de alerta mental. La lógica del rendimiento se instala en la psique del inversionista, creando una subjetividad patológica y una compulsión a la acción. El miedo a la inacción, a lo que en teoría de la economía del comportamiento se conoce como el sesgo de omisión, es un motor poderoso. El sesgo de omisión es la tendencia a percibir los daños resultantes de una acción como mucho más graves que los daños resultantes de una inacción. En el ámbito de las inversiones, este sesgo se transforma. El costo percibido de una inacción, perder una ganancia potencial, a menudo supera el costo de una acción, una pérdida real. Este miedo a la omisión nos impulsa a actuar constantemente, a la rotación excesiva de las carteras, conocida como churning, un comportamiento que, según estudiosos empíricos, como por ejemplo Barber y Odian, conducen sistemáticamente a un rendimiento inferior. Esta compulsión se retroalimenta con la economía de la atención. En un mundo que está saturado de información, donde los mercados de criptomonedas, por ejemplo, operan las 24 horas del día, el flujo constante de datos financieros, noticias económicas y análisis de expertos crea una demanda incesante de nuestra atención. El individuo se siente obligado a consumir esta información para estar al día, lo que lo lleva a un estado de hipervigilancia cognitiva. Los circuitos neuronales de recompensa se activan con cada nueva pieza de información, con cada pequeña transacción y con cada cambio en el valor de un activo. Esto genera un ciclo adictivo, donde la dopamina se libera por el proceso mismo de la actividad, por la promesa de una recompensa futura.
en lugar de por la consecuencia de un resultado del presente. El cerebro en este estado se comporta como si estuvieras ante una máquina de tragamonedas, buscando la gratificación inmediata de la próxima transacción o del próximo pico de información. El psicólogo y economista Daniel Kahneman, premio Nobel y autor de la obra Pensar rápido, pensar despacio, un autor que ya hemos hablado en este podcast, ilustra cómo nuestro sistema 1 de pensamiento rápido e intuitivo es susceptible a los atajos mentales o lo que se llaman heurísticas, que nos llevan a la hiperactividad. La heurística de disponibilidad, por ejemplo, nos hace sobrevalorar los eventos recientes o vividos, como las noticias de un rendimiento extraordinario y nos impulsan a actuar de una manera impulsiva. Del mismo modo, el exceso de confianza nos lleva a creer que nuestras habilidades para predecir el mercado pueden ser superiores a las que realmente son, lo que a menudo resulta en una excesiva rotación de la cartera. El autor del que hablamos hoy, Byung-Chul Han, profundiza en este análisis al introducir el concepto de la psicopolítica. Para él, el capitalismo se infiltra en la psique, en los deseos y las emociones de los individuos, en lugar de limitarse a explorar la fuerza de trabajo. La hiperactividad financiera es un síntoma de esta psicopolítica. Para él, el capitalismo se infiltra en nuestra mente, en los deseos y las emociones, en lugar de limitarse a explorar la fuerza del trabajo. Esta hiperactividad financiera es un síntoma de la psicopolítica, donde la libertad de elegir, el tú puedes, se convierte en un impulso que nos lleva a aumentar nuestros rendimientos y por lo tanto nuestra actividad. La sociedad de la transparencia de la que habla este autor amplifica este fenómeno. En un entorno donde todo es visible y medible, la inacción es vista como una falta, una evidencia de pereza o de incompetencia. El inversor siente la presión de mostrar su actividad, sus rendimientos y su diligencia. La fatiga por decisiones se vuelve una epidemia, ya que el individuo debe procesar y reaccionar a un flujo interminable de datos, lo que finalmente lleva al burnout. La inversión, en este caso, se convierte en una serie de acciones que terminan siendo impulsivas y fragmentadas, y se desvinculan totalmente de un propósito más allá de la actividad misma. Esto es totalmente distinto a lo que sucedería, por ejemplo, si tomamos decisiones pensadas en las inversiones a largo plazo. Ahora, si toda esta actividad nos aleja del presente, ¿podría ser que estamos persiguiendo sin saberlo algo más que solamente ganancias? ¿Y qué significado más profundo le podemos encontrar a esta fuga? La hiperactividad puede ser interpretada como una manifestación de la pulsión de muerte freudiana, entendida como una pulsión que va hacia la inercia, hacia la anulación del ser vivo y hacia la negación de la vida. En la teoría de Sigmund Freud, expuesta en su libro Más allá del principio de placer, la pulsión de muerte, o tánatos, es una fuerza fundamental, que se contrapone a lo que llama la pulsión de vida o eros. Es importante señalar que la teoría de la pulsión de muerte, si bien es fundamental en el pensamiento freudiano y de los primeros postulados, sigue siendo un concepto intensamente debatido y simbólico de la psicología contemporánea. Freud descubre esta pulsión de muerte cuando se da cuenta de que el ser humano no solamente busca placer o conservación, sino que también tiene una tendencia hacia la repetición, hacia la destrucción y hacia el retorno de aquello que nos hace daño. Esta idea abre la puerta a comprender algunos fenómenos como por ejemplo el masoquismo, la compulsión a la repetición, por ejemplo los pensamientos o sueños traumáticos, la agresión o a un nivel social los fenómenos como la violencia o la guerra. En la teoría de Freud, este fue el giro que reveló
que dentro de nosotros conviven dos fuerzas, una que impulsa la vida y otra que nos arrastra hacia la disolución. Cuando Eros busca la unificación, la creación, la complejidad y el vínculo, o sea, la vida, Thanatos tiende hacia la desintegración, hacia la inercia y el retorno a un estado inorgánico, que corresponde a la eliminación completa de todas las tensiones. La pulsión de muerte, en el contexto financiero, es una tendencia silenciosa hacia la disolución de las tensiones, o sea, la ausencia de estímulos, hacia un estado inerte de la materia. Es un deseo de quietud absoluta, de regreso a un estado de no ser. Entonces, en este marco, la hiperactividad es una forma de evadir nuestro ser. Al sumergirnos en una actividad constante, en una gestión incansable de datos y activos, evitamos enfrentar el vacío existencial que subyace a la lógica del rendimiento. Un vacío existencial que es esencial para poder encontrarnos a nosotros mismos. La actividad se convierte entonces en un mecanismo de defensa contra el ansia del ser, contra la angustia de estar plenamente presentes en nuestra propia vida. De esta forma, esta hiperactividad se convierte en un ritual compulsivo que nos aleja de la realidad, del presente, de la finitud de nuestra existencia y de la incertidumbre fundamental. Esta compulsión opera bajo la lógica de una psicosis colectiva, donde la actividad se convierte en el fin en sí mismo, un ritual para aplacar la ansiedad. ¿Pero qué significa concretamente todo esto? Significa que en nuestra búsqueda incesante de una acumulación, consumo y crecimiento y de la promesa de un futuro mejor, estamos en realidad negando la única realidad que poseemos, el presente. La hiperactividad termina siendo una evasión de la vida, un proceso que difiere de una afirmación de ella. Es la pulsión de muerte disfrazada de pulsión de vida, un frenesí de actividad que nos conduce, en última instancia, al agotamiento y a una especie de vacío existencial que cada vez se vuelve más profundo. Hasta acá recorrimos un camino que nos ha llevado desde la concepción del tiempo en el capitalismo contemporáneo a la psicología del rendimiento y finalmente a una interpretación de la pulsión de muerte. La actividad constante y frenética es un síntoma de una patología social más amplia, la incapacidad de habitar el presente. Desde una perspectiva clínica, estos comportamientos son, ante todo, manifestaciones de una profunda ansiedad subyacente. Un psicólogo o psicóloga podría identificar la hiperactividad financiera como un mecanismo de afrontamiento inapropiado a la incertidumbre. El constante monitoreo del mercado, las decisiones impulsivas y la fatiga por decisiones son síntomas de un sistema nervioso que se encuentra en un constante estado de alerta. Lo que se puede hacer en estos casos es tratar de cambiar lo que pensamos, cuestionar las creencias de que podemos controlar el futuro y aceptar la incertidumbre inherente a la incapacidad que tenemos de poder hacerlo. También es recomendable utilizar técnicas de mindfulness que puedan ayudarnos a tolerar la inacción y a reconectar con el momento presente. En caso de que no las hayas escuchado, tengo en este mismo podcast 2 meditaciones guiadas que puedes probar. De esta forma, las dificultades que se nos presentan se pueden convertir en una herramienta para nuestro propio crecimiento, para aprender a manejar la incertidumbre y a diferenciar entre el control y la confianza. Para lograrlo, tal vez debemos cultivar una nueva forma de pensar el tiempo y el valor. Byung-Chul Han en su obra nos invita a recuperar la duración y el ritual en un mundo que está dominado por lo instantáneo.
Es muy importante que podamos diferenciar entre lo que se llama negotium, el mundo del trabajo y el negocio, la actividad que está orientado hacia una finalidad, y el otium, que corresponde al ocio en su forma más pura, la contemplación, el tiempo libre, la quietud y la conexión con nosotros mismos. En esta sociedad de hiperactividad se ha devaluado el otium, convirtiéndolo en un simple periodo de recuperación para volver al negotium. Recuperar el valor del ocio es un acto necesario. De esta forma podemos reconectar con el ritmo natural de la vida y del crecimiento a largo plazo. Esto se traduce a una práctica más consciente que se orienta hacia una comprensión más profunda de lo que estamos intentando construir. En lugar de buscar la gratificación inmediata, podemos orientarnos hacia el valor intrínseco de una empresa. ¿Estamos invirtiendo porque creemos en su propósito y en la capacidad de crear algo de valor real? ¿O simplemente estamos persiguiendo un número que se mueve en la pantalla? Las inversiones de impacto, por ejemplo, nos permiten reconectar nuestro capital con la creación de valor tangible, que es un acto que está ligado a la pulsión de vida y se opone a la pulsión vacía de muerte. El antídoto a esta fatiga por decisiones es la paciencia. Aprender a tolerar la inacción, a confiar en el proceso a largo plazo y a resistir el impulso de hacer algo por el simple hecho de hacerlo, ya que es en la quietud, en la contemplación de un portafolio de inversión que se ha dejado crecer, donde encontramos la afirmación de la vida. Es un acto de fe en el futuro, pero que se construye en el día a día, en lugar de un intento desesperado por intentar controlarlo todo. ¿En qué medida nuestra búsqueda incesante de un futuro más próspero nos está impidiendo vivir la única vida que tenemos, el aquí y el ahora? Con esta pregunta damos por finalizada la temporada número 1 de este podcast. Muchas gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado y que hayas encontrado algo de valor. Nos vamos a volver a encontrar en noviembre, me voy a tomar un mes de vacaciones de este proyecto, con un especial de 7 episodios sobre cómo sanar la relación con el dinero. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. También está disponible en iVoox. Si querés profundizar en los temas que compartimos hoy, podés acceder a la investigación completa en el newsletter semanal. Este newsletter está disponible de forma gratuita. El enlace lo vas a encontrar en mi Instagram. Si te gusta mi contenido, podés colaborar comprando un cafecito. El link lo podés encontrar en la descripción. Si algo de lo que compartí hoy te resonó, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme directamente por Instagram. Contarme en qué parte del camino estás, qué contenido te gustaría que se traiga a este espacio o simplemente saludar. Me encontrás como psique.fibonacci. Gracias por tu escucha y recordá que este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Hasta la próxima.